Ya estamos en el episodio número 12 y hoy tenemos a una invitada muy especial, a Carla Trigo. Ella me ha contado que no lo sabía ahora hace unos minutos, nacida en Río de Janeiro. Y bueno, ahora nos irá contando porque bueno, ha tenido varios sitios de residencia, aunque es de padres españoles, y ahora reside en Estados Unidos, vive en Nueva York, si no me equivoco. Es la primera invitada que tenemos de otro continente. Y en la actualidad tiene 55 años y tiene dos hijos. Tiene un hijo de 20 años y una hija de 17. Y bueno, bienvenida, Carla. Aquí a... Muchísimas gracias, gracias por recibirme y por tenerme en tu espacio. Estoy muy contenta y muy, muy alegre de poder compartir este tiempo contigo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Carla. También por atendernos y bueno, y encontrar ahí un huequecito en la agenda que a veces se complica. A veces que también ahora con la Sí, diferencia horaria y que hemos cambiado la hora hace poco, bueno, a veces se un convierte lío en una tarea difícil. importante, sí, es cierto. Bueno, pues como sabes, como solemos hacer, dado también que somos trabajadores biográficos, pues nos gusta mostrar también esa parte, ¿no? de la persona, cómo se va produciendo, cómo se va dando las distintas etapas del ser humano, en primera persona, ¿no? Nos gusta también que la persona nos cuente cómo se ha ido dando esa evolución, ¿no? Cómo están iguales, cómo se pueden encontrar esos rasgos ya igual en la pequeña Carla, ¿no? Que luego podamos ver en edad más adulta. Pero bueno, si te parece, podemos empezar un poco por el principio de que me contabas que naciste en Río de Janeiro, ¿no? Sí, así es. Nací en Río de Janeiro bueno, ahí yo creo que empieza toda la biografía, ¿no? Tiene un sentido importante, creo que en cómo inició esta vida. Yo soy hija de españoles, de madre y padre españoles, de generaciones de españoles, pero tuve que nacer en Río por una situación de legalidades en España. Mi padre estaba previamente casado y no estaba con la separación en ese momento, supongo, y entonces tuvieron que ir a otro lugar para poder que yo naciera, ¿no? De alguna manera. Entonces empieza ahí una situación también de un poco de dificultad, ¿no? De poder ser, eso, de tener un embarazo abierto, de tener un nacimiento abierto, ¿no? Al mundo, pues resultó que no fue así al principio. Pero vamos, Carioca de Río de Janeiro era una cosa muy dulce cuando yo crecía, ¿no? Cuando la gente me decía, "Ay, ¿de dónde eres?". Pues soy de Río, qué gustito, ¿no? Como que había ahí un sabor dulce a esa explicación, ¿no? Al nacimiento. Ujú, Muy bien. sí. ¿Y cómo pasan estos primeros años de vida? ¿Por dónde transcurren? Pues nada más nacer, llegamos de nuevo a España, ¿no? Y mi padre era piloto y en esos primeros 7 años yo recuerdo una vida pues bastante eh, alegre, jugaba mucho con mi padre, él iba y venía, ¿no? Al ser piloto, pero recuerdo que en esos 7 años, bueno, yo nazco realmente en una familia bastante asentada y con un buen poder adquisitivo, vaya, ¿no? En ese aspecto de tener pues gente alrededor de casa, no veía mucho a mi madre. Pero el sentido era de una niña feliz, una niña de que estaba jugando, siempre muy exploradora, creativa, jugaba mucho con los niños, ya que era muy social también. Em, Me encantaba pintar, entonces siempre estaba con colores o creando cosas con las manos. Muy chico en esas épocas, ¿no? Era como jugaba con cosas de niño, me gustaba, no sé, crear cuentos, hablaba mucho con mi padre sobre planetas, me encantaba que me dijeran cosas sobre planetas. Y jugaba, él me enseñó a montar en bicicleta, me enseñó a columpiarme. Tengo esas pequeñas eh, momentos de reflejo de él. Y esa vida, esos primeros 7 años transcurrieron pues de una manera dulce, digamos, ¿no? Aunque siempre la figura de mi madre no estaba presente. Yo creo que desde ese momento no estaba muy presente. ¿Y hermanos? Tenía hermana tenía
mi primera hermana, o sea, mi hermana de sangre con mi padre, eh, nace cuando yo tenía 6 años y la tercera hermana, bueno, la siguiente hermana es de cuando tenía 8 años. Yo tengo 6 hermanos del primer matrimonio de mi padre, pero no los conozco. Ajá. Em, pero Vale, o vamos, sea, de tú eres la, la mayor la en es- pareja de tus padres, tú eres la mayor, ¿no? eso Ujú. es, sí, exactamente. Vale. Y Entonces, una y niña que juega mucho, ¿no? Creativa, también ahí se ve como una parte artística, ¿no? Con los dibujos y el sí, pintar. como pintada, muy entretenida conmigo misma, siempre estaba creando cosas. Ujú, Y, y también recuerdo, pues, en el colegio como líder de grupito, ¿no? Como siempre era como el centro de- pero era cariñoso, ¿no? Era como muy, era una sensación de estar bien con todo el mundo, muy amable, muy agradable, todo estaba como muy, muy ajá, en esa paz. vale. Em, Me ha llamado y la sí, atención lo sí. que comentabas también en esa relación con tu padre, que le preguntabas ahí que te interesaban los planetas, ¿no? Que ya que tenías Sí, sí. un interés ahí ya también un poco por... Sí, sí, era cosa me acuerdo de una situaciones de sentarme él en sus piernas, ¿no? Y coger yo la, pues eso, la gorra suya de aviador, ¿no? De piloto, y entonces me preguntaba: "Venga, cuéntame cuáles son los planetas", ¿no? Y yo decía: "Mercurio, Venus, la Tierra, y qué bonito", y me enseñaba mucho de ello. Yo creo que tenía una afinidad, aunque tengo destellos, no tengo unos recuerdos muy claros, pero recuerdo de esos momentos donde él me contaba cosas sobre Mercurio o sobre algún otro planeta, ¿no? Pero desde ahí arranca, sí. Vale, y como comentabas también al principio, ¿no? Como que esa característica también de tu etapa de embarazo y de nacimiento ya con un cambio de lugar y como que es algo que ya empieza a marcar, ¿no? Algo significativo en ti, ¿no? En esta encarnación, ¿no? Total. Y, Ujú. podemos ver en ese primer septenio, en esos primeros 7 años, ¿hay más cambios de lugar de residencia o...? Sí, hay muchos, muchos cambios de lugar, de casas, de veranos en un sitio, veranos en otro. Hay movimiento, o sea, no, creo que en esos primeros 7 años, creo que recordar que nos cambiamos como 6 veces o así, o 5 veces. Sí, sí que Ujú, puedo decir, recuerdo las casas ajá. donde estuvimos. Ujú. Lo que ¿Pero había. siempre en España o ya o cambiáis de país también? No, en ese aspecto es siempre en España. A partir de los 8 años es cuando empieza lo Ah, sí, divertido, el siguiente vale. septenio. Cuéntanos, a ver cómo sigue. Sí. Pues yo creo que tendría ya los 8 años o a puntito de cumplirlos. Y recuerdo que estaba con el ama, que era la señora que nos cuidaba, disculpe, la señora que nos cuidaba en la casa, y los veranos pasábamos cierto tiempo con ella, ¿no? Era una señora divina, pues era como un bombón, ¿no? Y recuerdo que estaba con ella y mi padre vino y me dijo: "Nos vamos a divorciar", y luego vino mi madre y nos hemos divorciado, y al final de ese verano no recuerdo volver a mi casa y empecé a vivir con mis tíos en Guadalajara, ¿no? De Madrid me vuelvo a otro sitio, a Guadalajara, y ahí ya no veo a mi madre, no veo a mi padre, estaba un poco confundida, ¿no? De lo que pasaba. Mm, Pero bueno, yo era muy buena estudiante, entonces para mí los estudios siempre han sido como algo en el cual pues me gustaba explorar mucho, ¿no? Entonces como que también estaba entretenida con ello, mm, veía de vez en cuando a mi padre, que estaba en Madrid, pero luego ya empezó a estar enfermo. Y a partir de esos 7 años, de esos 7 meses de colegio que estuve con mis tíos, luego me encuentro en Sudamérica trabajando en un circo. Entonces empecé a trabajar en un circo. Estuve desde los 8 hasta los 10 años viajando por Sudamérica y luego mi padre pues quiso recogerme, pero no pudo. Yo creo que fue ahí un momento decisivo suyo de ponerse peor. Y luego yo con 11 años volvimos a España y ahí ya pues fue un momento doloroso porque sí lo perdí, ¿no? Se murió cuando tenía 11 años. ¿Tenías tú Y 11 años? 11 años, sí, cuando vuelvo a, a España.
Eh, Como dicen, ¿no? Se empieza la cosa a ponerse movida, ¿no? En este segundo en es- septenio. sí, bastante intenso, porque los tres Ajá, años de, de viajar, vamos, de estar en el circo, de viajar por toda Sudamérica, trabajaba muy duro, no tenía comida. eh, yo recuerdo que entre función y función tenía libros y estudiaba un poco, era como, pero al mismo tiempo, pues, eh, experiencias muy nutritivas, ¿no? Muy, muy intensas también, pero muy expansivas. Y ahí tuve varias percepciones interesantes en Machu Picchu, que fue uno de los lugares donde estuve. Y, mm, y bueno, pues que se despiertan aspectos tuyos, ¿no? Donde hay algo espiritual que entra de una manera ajá, eh, muy impulsiva. Entonces, bueno, pues fue como un septenio muy duro, mm. sí, de adaptación, pero yo creo que tenía eso ya como me adapto como pueda, ¿no? No sé. Desarrollaste ahí esa capacidad, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, aquí, claro, es una conversación, ¿no? Y entramos al nivel que tú quieras, ¿no? Claro, aquí podríamos, igual en otro ámbito o en más así, pues podríamos comentar en más profundidad y Ujú, seguro que tú lo tienes revisado y lo tienes, pero bueno, ya se percibe por lo que cuentas, pues vivencias muy, muy peculiares y me imagino que con esas edades, pues en ciertos momentos pues difíciles de llevar, ¿no? O de comprender, ¿no? Sobre todo a esa edad, ¿no? sí, Y cómo, claro, claro. ujú. Ujú, perdón. ¿Cómo continúa, Carla? Porque claro, ya encima nos vamos acercando a edades que en una situación, digamos, más estable o más estándar son difíciles, ya, con Ujú, 14, 15 años. sí, ¿Cómo continúa esta Carla que se va adaptando, buena estudiante, ¿no? Como dices, que estabas ahí con tus libros y que también eso te ayuda a estar ahí a en... focalizar. Ujú. Ajá. Pues a los 11 años eso regresamos a España y ahí estuvimos como un par de años en Madrid y luego fuimos a Galicia y ahí fueron como unos 5 años más o menos estables en Galicia, donde pues terminé hasta tercero de debut, ¿no? De lo que era, tercero de Ujú, debut em, y luego, bueno, pues ahí empieza otra época muy dura, realmente. Yo creo que la más dura en esos tres primeros septenios, ¿no? Todas tuvieron su ujú, calorcito, digamos, pero esta última fue bastante eh, poniéndote a los límites, ¿no? Porque a los 15 años mi madre se casa con otro señor y ese señor es realmente un monstruo, ¿no? A lo largo de la historia de la familia. Y con 15, 16 años yo me voy de Madrid porque dije, "Ay, yo no puedo soportar lo que estoy viendo, ¿no? Lo que estaba haciendo este señor. Y entonces me fui a Salamanca a estudiar y ahí estudié el último año de instituto ujú. y, y de ahí, bueno, pues con 17 terminó el instituto, me Bachillerato. voy a Ajá. Barcelona, o sea, 17 años así. Y entonces ahí descubro algo que me impacta muchísimo, que es el abuso sexual y constante y de una manera bastante tremenda. Yo lo denuncio a mi madre y mi madre no me cree. Y entonces, bueno, pues el siguiente paso fue el te vas fuera. Entonces estuve viviendo en la calle durante bastante tiempo, durante un tiempazo, hasta que pude restablecerme, ¿no? Ahí fue un golpe duro. Yo tendría 18 años escasos Ujú. y, y es cuando el momento que empieza realmente a un cambio profundo, ¿no? De búsqueda. Y espiritualmente yo creo que ahí también se despierta ya algo más preciso, aunque se había despertado ya a los 8 y a los 15 años. Ahí tuve dos situaciones interesantes a nivel espiritual como de llamada, pero aquí a los 18 fue como el momento importante, ¿no? De este nodo. Ujú. Se puede apreciar situaciones límite, ¿no? Situaciones muy difíciles en el plano terrenal, podemos decir, ¿no? De las condiciones y de cómo tenemos que llevar.
las situaciones y lo que nos rodea, y que a la vez te permite también conectar, ¿no? En ciertos momentos con una espiritualidad y con algunos insights, ¿no? De tener, claro. o sea, Ujú. o sea, ya se van viendo cosas muy particulares, ¿no? En tu vida, Sí, en tu sí, biografía, ¿no? Como hay momentos, sin entrar así en detalles, como en estos rasgos que estás comentando, se puede apreciar, ¿no? Que hay cosas muy singulares de algunos aspectos, ¿no? De cambios de residencia, de situaciones muy límites, ¿no? Como estás ujú, diciendo ahora, ¿no? De tener que vivir, bueno, en la calle, el tema de abusos y, bueno, historias ujú. bueno, que tú Sí, eh, sabrás sí, bien, ¿no? Ujú, sí, que te hacen, bueno, pues por un lado el, el sostenerlo como se puede, ¿no? Como la edad que es, ¿no? En esos momentos, con claro, los recursos que puedas tener, sin claro. no mucha conciencia, pero al mismo tiempo y siempre yo tuve como esa necesidad de buscar lo positivo de todo, ¿no? Como focalizar en lo que puede ser positivo. Entonces eso siempre ha sido como un impulso mío increíble en todo momento, ¿no? De, ok, sostengo esto, pero luego, ¿qué puedo hacer para ver lo positivo de lo que está ocurriendo, ¿no? Inconscientemente en ese momento, porque claro, no había Ujú. mucha conciencia. Y, y, y a pesar de estas dificultades y esa gran capacidad de adaptación que vas desarrollando, ¿no? Y este optimismo, esta positividad que te va Mm. llevando también hacia adelante, ¿no? Que puedes ir saliendo. em, ¿Vas teniendo ya algo que te llame en la vida, en las personas, hacia los demás? Algo que ya se pueda ver un poco ahí en el horizonte, como hacia la Carla ya del futuro, o todavía estás ahí intentando nadar en tus circunstancias? A nivel profesional o a nivel de carrera, ahí se despierta algo ya también a los 18 años. Entonces empecé a trabajar, bueno, a trabajar, empecé a estudiar más tarde, pero siempre relacionado em, con quiénes somos, ¿no? De alguna manera. Entonces empecé a estudiar psicología, pedagogía. Bueno, al principio fue más derecho psicológico que me llevó, que luego no surgió porque no era lo que tenía que hacer. Pero Sí, siempre las preguntas relacionadas, quién soy yo, dónde voy, qué hago aquí, ¿no? ¿Cuál es la relación con el otro? Siempre era como un interés de comprenderme, ¿no? El físico, la mente, cómo funciona todo esto. Y siempre me acuerdo que siempre tenía las preguntas filosóficas siempre en punto, ¿no? La clase era como, pero a ver, ¿por qué me preguntas esto? Era siempre la que preguntaba, pero ¿y si? ¿Y por qué? ¿No? El para qué y el por qué, y siempre una persona muy curiosa y leía mucho también, entonces eran como preguntas acerca de la existencia, ¿no? Em, y bueno, que luego generó yo a los 15 años hice un curso, no un curso, gané un curso un concurso de arte y en uno de los regalos, ¿no? Era un disco de Simon Garfunkel y luego un, un libro enorme del Holocausto. Y cuando yo abrí el libro, tuve como déjà vus totalmente. Entonces ahí ya empecé a decir, bueno, esto hay algo más aquí, ¿no? Que tenía que descubrir. Y fue un poco lo que me llevó a estudiar judaísmo, a entender, ¿no? qué era todo esto, ¿no? Que me estaba llamando. Y fue un momento, bueno, pues de gran crecimiento también, ¿no? De muchas preguntas, lecturas, de ir pues a los focos, ¿no? De Madrid para que me recibieran para entender más qué significaba esto. Y, y ahí aparece pues ese periodo de los 18 en adelante que crea pues una búsqueda, ¿no? Un impulso de búsqueda muy interesante, muy potente. Ujú. Llama la atención como como de premio, ¿no? Como el disco de Simon and Garfunkel Ah, y el libro del eh, Holocausto, ¿no? Como, ¿tú te crees a una niña de 15 años? Pero esos son los momentos donde el mundo espiritual te guía, ¿no? Y guía de una manera tan bella. Dices, ay, sí, madre, sí. gracias, ¿no? Sí, 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 visto así. así como de una mirada convencional, pues dice, no sé, no le encuentro ningún sentido a esto, pero seguro que lo tiene, ¿no? Seguro que hay unos hilos por ahí, como dices,
que te claro, llama, te despierta ahí un interés y te ayuda ese déjà vu, ¿no? De como que ahí hay algo, ¿no? Algo sí, que te hace relacionar con algo intuitivo, ¿no? eso es, sí, sí. Y, Y pero empecé realmente a trabajar, ¿no? Porque no tenía sustento de nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a trabajar en el aeropuerto y de ahí me convertí con el tiempo como una experta en explosivos y terrorismo aéreo, que fue todo el trabajo que desempeñé durante esos septenios, ¿no? ujú, em, que me hizo también pues observar mejor al ser humano, ¿no? En la apariencia, en el comportamiento, en la psicología detrás, en toda esa constitución que existe, ¿no? Detrás de aquello que observamos solamente. Entonces había una gran curiosidad de poner todas las piezas en su lugar y, y en ese proceso también, bueno, pues para mí era importante ese reconocimiento del judaísmo, ¿no? De Israel. Y entonces me fui a Israel, dejé todo atrás y me fui a Israel con 24 años, ajá. 25. También siguiendo esa llamada, ¿no? De esa conexión con la cultura judía, ¿no? Sí, sí, de Viendo entender, aquí hay algo que yo sabía que tenía que aprender algo o cerrar algo, ¿no? Que hizo que impulsara algo nuevo. Entonces, bueno, pues eso fue lo que me llevó luego a hacer el cambio de nuevo a Israel, ¿no? Y ahí con estuve. 24 años a Israel, Ujú. con esta Sí, experiencia que has adquirido en el aeropuerto, con el tema de sí. seguridad, ¿no? Y Ujú, ese aprendizaje también en la conducta, ¿no? Del ser humano y ujú. cómo vives ese cambio también cultural, de idioma. Pues lo veo como atrevido, impulsivo. Recuerdo que lo hago muy planificado, es decir, tengo que buscar un sitio donde me puedan recibir para yo hacer una conversión, porque yo me convertí al judaísmo luego, ¿no? Como decir, tengo que hacer esta conversión por alguna llamada, ¿no? Y entonces planifiqué, fui allí y al final encontré un kibutz cerca de Gaza y ahí pues estuve durante 2 años, me aceptaron y entonces volví a España, recogí todo y volví. Y estuve 2 años estudiando pues filosofía, cábala, judaísmo, etcétera. Y luego pues al final un examen bastante importante en Jerusalén con los rabinos de Jerusalén, ¿no? Para hacer esta conversión Ujú. y, y eso, bueno, pues llevó a estar trabajando allí, explorando mucho Israel. Recuerdo que viajaba por todos lados, arriba, abajo, me lo conocía, me lo conozco bastante bien desde ese momento. Y viendo Eh, que yo sabía alguna cosa de tu biografía, pero necesitamos 3 o 4 episodios contigo, Carlos. sí, pues, digo, por eso digo, ay, no sé. No, 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 muy Sí, bien, sí, muy porque es bastante completito el tema. bien. Muy, Am, sí, mucha eso, variedad, mucha riqueza, ¿no? Hay de experiencias, de cambios, de distintas influencias y me imagino que muchísimas experiencias, ¿no? En ese sí. desarrollo y en esa, a veces etapas un poco más nos transmites como de supervivencia Ujú, y ya una vez que vas situándote y estabilizándote, ya vas decidiendo más tú, ¿no? sí. Y con esa Ujú. llamada también muy kármica ahí, ¿no? De esto que aparece ahí en tu vida, se te presenta, ¿no? El judaísmo y entra con una fuerza, vamos, que llegas a convertirte, bueno, ¿no? Sí, ujú. Y Y sí, de ahí, bueno, pues ahí seguimos, sí, ahí está. Estuve viviendo en Israel hasta los 33 justo, ujú, y en los 33, em, bueno, pues ya era como ese ciclo muy kármico, ahora claro, conociendo, ¿no? Los procesos, entiendes los porqués y para qué es, era como un cierre. Además, recuerdo que investigando también sobre los apellidos de la familia, eran de una zona donde, bueno, pues hubo unas conversiones grandes, ¿no? Al catolicismo, ¿no? Pero que procedía de algo ahí importante, ¿no? A sentir y a recibir.
Y una vez en España, no, algo importante surge en Israel. En Israel yo conozco la antroposofía. En Ajá. Israel es cuando yo encuentro justo antes de un año antes de, un año y medio, 2, antes de volver, a través de una pareja que tuve, su hermana era antropósofa que estaba en Estados Unidos y entonces me la presentó. O sea, tenía que conocer a este individuo para conocer la antroposofía. Estuve viviendo 2 años en un kibutz antroposófico en Israel, en el norte de Israel, en Harduf, que fue una experiencia magnífica, claro. Ujú. O sea que en esos Sí, finales de los de 20 y pico, principios de 30 y algo, ¿no? En ese, bueno, ya quinto sextenio, ¿no? Comienzo del quinto sextenio, tienes ahí como unas fuentes tremendas, ¿no? Del judaísmo, la cábala, la antroposofía, total, tienes sí, el sí, sí, contacto con temas muy profundos, ¿no? Y muy nutritivos también a nivel anímico, así es. espiritual, ¿no? Ujú, Y, así es. y en Israel, ¿cómo desarrollas ahí tu actividad? ¿Qué inquietudes? ¿Cómo que ya empieza uno ya una etapa adulta, ¿no? Que empieza como uno a cuajar como lo que trae y las inquietudes, ya empieza uno a casar un poquito, a hacer un poquito Mm. a moldear, ¿no? Pues estaba claro que para mí la intención básica era en conocer al ser humano en su totalidad, ¿no? De la manera más desnuda, más quién eres tú realmente, a través de lo que se ve de plano, ¿no? Tuve la oportunidad también de estar viviendo con los beduinos durante 4 meses en el desierto, entonces eso hizo también bajar mucho a la tierra, ¿no? Conectar con la humildad, con no tener nada tampoco en ese aspecto, ¿no? Y la experiencia del, por supuesto, de estar en Arduf, ¿no? En el kibutz, pues también te da la rutina de empezar a encarnar cosas que estabas vivenciando, ¿no? Y era un poco pues la rotación entre todas las disciplinas, más o menos, porque en ese kibutz tenías desde biografía hasta arte terapia, biodinámica, y bueno, hubo lecciones de vida importantes también ahí, ¿no? Yo trabajaba en el restaurante que el kibutz tenía con una húngara, entonces aprendí muchísimo sobre nutrición, biodinámica y nutrición y fue muy espectacular para lo que tenía que vivenciar en ese momento, ¿no? Pero hasta ahí no pude em, cerrar o terminar ninguna carrera, porque siempre estuve como, ¿no? Tenías Ujú, que ir sobreviviendo hasta que no regresé después a los ujú. 33 en Madrid, ¿no? A Madrid de nuevo. Sí, O bueno, hay una cantidad ahí de experiencias, ¿no? Y de encuentros con distintas, me imagino, ¿no? Muchos tipos de personas, de sí, niveles, sí. de Yo trabajos, de, bueno. total, total. Tengo experiencias divertidísimas, ¿no? De estar en un centro donde se recibía pues a gente nueva que venía de otros países como judíos, ¿no? Que tienes como el derecho de ir a Israel a vivir, ¿no? La Lía se llama. Estábamos en un edificio pues de gente nueva, entonces vivía con yemeníes, una mexicana, un americano, una canadiense, entonces era una riqueza de culturas, de idiomas, de color, de comidas, de especias, ¿no? En un mismo espacio. Entonces ya simplemente me acuerdo sentarme y observar y era como qué riqueza que es esto, ¿no? Qué bonito. O sea, hay experiencias muy nutritivas, muy... Y seguramente también con lo que estabas comentando, ¿no? Con ese interés tuyo en conocer al ser humano, ¿no? Con ese gran menú que se te presenta también delante, ¿no? De riqueza de personas de múltiples orígenes, culturas, idiomas, ¿no? Sería ahí como eh, Total. muy, Sí, estarías sí. en tu salsa, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo que sí, y creo que también era el preámbulo, ¿no? De después volver a Madrid, porque yo tenía la intención de, después de esa experiencia, irme a Inglaterra a terminar o empezar tanto en Ibernia como Emerson College para estudiar biografía, ¿no? Esa era mi intención ahí, pero pues el mundo espiritual tenía otra Planes. idea, otros planes.
Entonces, ¿Y ya bueno, pues conocías entonces la biografía, el trabajo biográfico en el contacto con la antroposofía que tuviste en Israel? sí, claro, porque ahí era un kibutz donde estaban todas las disciplinas, ¿no? Entonces estaba el biógrafo, y había, yo estuve formándome ahí durante un año sobre varias disciplinas, no era como un intensivo de un año, digamos. Entonces, no era todo el trabajo biográfico, por supuesto, pero era como el flavor, ¿no? De cada una de las disciplinas. Entonces fue como una riqueza de todo, muy práctica también, ¿no? Mm, Entonces ahí fue cuando la decisión me vuelvo a España, me vuelvo a España a pasar un poco, pero me voy a Inglaterra para continuar los estudios de biografía o de arte terapia, que eran las dos cosas que combiné ahí. Y, pero no fue así. Y estamos Hasta como al final del quinto septenio por ahí, 30 y tre- pico, treinta y 30 cinco, y, 34. no, antes, 32, 33 Ajá, vuelvo a España, ¿no? ajá, Y en España, pues fue cuando conozco a mi actual marido, que ujú, fue eh, pues también un momento espiritual de intervención totalmente increíble en ese aspecto, ¿no? De cómo se cambia el tercio. Y, y bueno, pues después de conocerle, pues nació mi hijo, después de un año así, nació mi hijo Daniel, mi primer hijo. Y ahí fue cuando ya me puse de lleno a estudiar. Estuve estudiando biografía con Blanca Sánchez de Munián en Madrid. ujú. Y luego también hice al mismo tiempo un doctorado. Bueno, terminé en medicina natural, ¿no? Porque quería eso, también conocer el cuerpo humano físico que pasaba ahí, ¿no? Con las emociones. Entonces estudié medicina natural y biografía y luego pues empecé un poco de arte terapia, pero no pude terminar ese aspecto en ese Ujú. momento. Pero fue ese inicio y fue desde ese momento en el cual se pudo realmente Ya em, iban encajando las piezas, ¿no? Ya encajando las empezaba. piezas. Ajá. Ujú, Bueno, ahora que lo has dicho, pues es que has nombrado a Blanca, Blanca Sánchez de Muniain, que ujú. bueno, fue pionera en España del trabajo biográfico. Fue una de las personas que impulsaron, que trajeron esta nueva profesión en España y bueno, tuviste la suerte, ¿no? De conocerla y de formarte Sí, con sí, ella, ¿no? sí, porque cuando ya luego conocí a mi marido, estuve con ella, ¿no? Analizando y observando mi trabajo biográfico y nos fuimos muy buenas amigas, incluso ella estuvo en mi boda, era la madrina de Daniel, o sea que la relación se convirtió en esa mentora, ¿no? Más que la profesora que me enseñó algo bonito sobre el trabajo biográfico, fue una gran mentora, sí, la que la Bueno, quiero mucho. Ujú, sí, sí. muy bien. ¿Y cómo sigue? Porque vamos, ya, por lo que veo en tu biografía, en un año o dos, aquí podemos dar una vuelta al mundo. Total, pues ahí estuve pues de los 33, 34 hasta los 42, claro, 41, toca. El Oh, sexto septenio en, en España, ¿no? sí, en España. Ahí pues hice muchas cosas. Ahí terminé las carreras, nacieron mis dos hijos, construí una casa, creé tres negocios, estuve en un canal de televisión. Y luego, bueno, pues después de eso, a los 30 no, perdón, 41, 42, fue cuando se vino la oportunidad de venir a Estados Unidos y fue cuando se cerró todo y venimos a Estados Unidos. Realmente me tocan los 12 años. Júpiter está ahí siempre en expansión. Y desde ese momento, ¿no? Aparece mucho en mi vida, pues todo lo que está relacionado con la astrología, con el cosmos. Lo espiritual siempre ha estado presente, como que había una magia detrás, como un conocimiento de reconocimiento, de resonancia, de que esto ya me lo sé, ¿no? De como que esto ya está, ya, ya es. Ha venido inevitablemente esa imagen de la niña sentada en el regazo de su padre preguntándole por los planetas, ¿no? Sí, Cómo estaba eso ya ahí vivo, ¿no? sí, eso es. Entonces siempre era como una relación con el mundo natural muy, muy especial.
o mensajes, así allá, percepciones ya de decir qué está pasando aquí, porque esto no entra dentro de los cinco sentidos, ¿no? Que puedes sentir algo más de lo que percibes a través de los cinco sentidos. Entonces era como una comunicación ya un poco más profunda de cómo Ujú. entender el mundo, ¿no? Y de que saber que existe, por supuesto, el mundo espiritual que está presente constantemente. Y Sí, esa como nuevos sentidos, ¿no? Que empiezas a desarrollar y que vas notando percepciones, intuición, también te va ayudando a ir haciendo tu camino hacia donde te vas orientando en este nuevo cambio también de continente y otra sociedad. También vas mm, sí, aplicando, digamos, lo que vas percibiendo y de alguna manera estás. sí, Ujú. sí, sí. Además, yo creo que porque llevo 12 años en Nueva York, han sido esta etapa realmente de purgar mucho, ¿no? De soltar aquello que ya no forma parte de, pero concentrarte en aquello que ayuda al otro de otra manera, ¿no? Entonces, ha sido momentos muy difíciles también, de empezar duro, no ha sido nada fácil, de hacerte el hueco, con muchos momentos pues de gran dureza, digamos, pero al mismo tiempo un enriquecimiento increíble en todos los sentidos, donde yo creo que es el primer momento donde uno empieza a valorarse, ¿no? El valor como tal, de cómo observa uno la vida, de quién eres, por qué haces el trabajo que haces, para quién lo haces, ¿no? Cómo te entregas al otro, se forjó aquí de una manera más humilde, ¿no? Y de sentir eso, la necesidad de bajar de la arrogancia a la humildad, ¿no? Esto me lo ha dado estos 12 años de una manera muy bella y también creativa, ¿no? De haber creado varios negocios, de hacer coaching para gente, de estar arriba y estar abajo. O sea, que ha sido también mucha experiencia en ese aspecto, pero siempre manteniendo, bueno, el trabajo biográfico, ayudar al otro a ser mejor, ¿no? En todos los ámbitos, no solamente a nivel del alma, pero también a nivel financiero y también económico, utilizando pues las herramientas del mundo espiritual que me brindaban, ¿no? A través de la astrología, de la cosmosofía, de todo lo que es bello, pues para poder ayudar a la gente a despertar un poco. Eso te iba a Mm. preguntar, Carla, ¿cuáles consideras que son, así por poner algún nombre, como tus pilares, ¿no? Dentro de, bueno, ahora las estabas nombrando ya, ¿no? La astrología, bueno, un coaching también, según me comentan, no solo a nivel espiritual, sino también un asesoramiento incluso financiero y de empresas, ¿no? Y Ujú, de empresa a través de la astrología, porque es muy interesante ver dónde están las qué bueno. influencias y es algo que es un gran regalo el que traigo, el poder percibir, ¿no? Saber dónde está aquello que falta para poder darle la vuelta y ofrecer al otro que lo encuentre, ¿no? O sea, que dónde está aquello que falta para que tú lo puedas crear, algo Ujú. que puedo observarlo bien y, y sí, crear, pues eso, momentos de crecimiento para el otro, ¿no? Y he creado varios programas que siguen manifestándose, em, trabajando con el karma, trabajando con la influencia de, por supuesto, de nuestro mapa celestial, que es bellísimo, que es increíble cómo lo podemos utilizar. Y últimamente trabajo también con la física, bueno, últimamente no, trabajo en los últimos 10, 12 años también con la física cuántica aplicada también al trabajo biográfico, al trabajo que hago también a nivel personal o de business, con las claves genéticas y el diseño humano, etcétera. O sea que es mu- muy interesante, Esto nos muy tendrás que bonito. ir contando un poco más también a los biógrafos, a ver tus avances en estos campos y cómo lo aplicas un poco también pues suena muy interesante, ¿no? Y se ve que estás ahí con tu parte creativa Muy investigando bonito. y Sí, investigando exactamente y viendo de qué manera hay que aplicarlo, ¿no? Sin perder, por supuesto, la esencia de lo que es el trabajo biográfico, pero cómo ayuda a recoger a la persona cuando entiendes tu mapa, ¿no? Es como, por ejemplo, este es uno, ¿no? Es un poco
observar qué es lo que está influyendo de una manera consciente y aquella que no está consciente, ¿no? No solamente en tu contexto del trabajo biográfico, pero también a nivel energético, qué pasa ahí, porque eso es fundamental también, saberlo, entenderlo, para poderlo aplicar de una manera coherente con la verdad, ¿no? Y entonces hay como una transformación de empezar a unar de una manera muy clara el pensar, el sentir, el hacer, no estar tanto en lo intelectual, ¿no? Sino en el cuerpo, ¿no? Y como sabemos, el cuerpo, lo más antiguo, ¿no? La memoria del antiguo Saturno está, entonces tiene una memoria aquí increíble si lo sabemos escuchar, ¿no? Entonces, esta metodología es bonita, es muy impactante, y es transformativa y es algo que llevo pues ofreciéndolo desde hace un año y pico con sorprendentes, ¿no? resultados a la persona. Y lo digo con mucha humildad, o sea, no es, lo digo con eso, ay, qué gustito ver a la gente, ¿no? Es Te ayudan. esas sonrisas que sí, ayuda, y decir, he dado este paso y, uff, bien, pues entonces es un grato saber, ¿no? Ujú. Y cómo vives, Carla, en la sociedad americana, ¿no? El que, eh, cómo traes tú tu contenido, tus aplicaciones, tu visión también, ¿no? Tu comprensión en todo tu recorrido en ese anhelo que siempre has tenido de conocer al ser humano, ¿no? Y ahora exportas tu trabajo, tu creatividad y cómo vives, cómo se recibe porque bueno, alguien que vivimos en España, en Europa, ¿no? Tenemos como esos clichés o esos estereotipos del, del ciudadano americano, ¿no? La ciudadana, pero tú que estás allí y tienes, ¿cómo vives ese intercambio, esa... Pues al principio es difícil, ¿no? El hacerte el hueco porque no eres de Estados Unidos, ¿no? Pero es algo en lo cual también necesitas tu propio crecimiento para poder hacer ese salto primero, ¿no? Para poder incorporar en ti y dejar y soltar aquello que no es válido. Pero el, cuando tienes una visión clara, em, puedes crear espacios para que el otro se acerque. Entonces, en ese aspecto, si tienes constancia, ¿no? y te muestras, hay una recepción interesante, ¿no? Aunque tienes que utilizar el lenguaje apropiado para atraer y hacer ese cambio. Yo trabajo mucho en los medios sociales, porque cuando vine para empezar, ¿no? a poder expandirme, y no tenía bien el idioma tampoco, era, bueno, pues a través de coaching online. Entonces, ahí he creado también pues un espacio muy interesante ¿no? que gracias a ello, a ese acercamiento, pues tienes, como sabemos, ¿no? El acercarse a todo el mundo de una manera muy increíble y muy maravillosa, ¿no? Que no hubiera sido posible sin esto, ¿no? Sin la tecnología. Pues llevo varios grupos también en Sudamérica, en Canadá, alguno, o sea, que es bastante activa el proceso de entrega. Ujú. Y a nivel local, a nivel presencial o individual, ¿se trabaja allí también ahí la presencialidad Sí, 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 trabajo esporádicamente en varios centros de wellness, ¿no? Vamos, de cuidado, que es donde son los centros de más acogida. Hay un gran movimiento de, de necesidad, ¿no? De buscar algo nuevo, de buscar las respuestas, ¿no? Donde las encuentro. Entonces, bueno, pues sí, hay un intercambio de acercamiento en Nueva York. Sí. Bueno, en Nueva York y donde vivo también, ¿no? A nivel local, a nivel de mi y comunidad. cómo te definirías? Porque ahí va lo complicado también, ¿no? Con todo esto que has ido acumulando en experiencias a lo largo de tus años, de tu inquietud interna, ¿no? Lo que te llamaba a descubrir y ahora has ido elaborando, creando, probando, trayendo al mundo. ¿Cómo, cómo dirías que se podría poner ahí en una tarjeta profesional o para poder ver a Carla Verbalizarlo. en Bueno, pues su... trabajadora biográfica, ¿no?
Ujú. Y pongo también, pues, utilizo astrología para la vida y para los negocios, para expandir tu conocimiento y conciencia en este momento en que estamos viviendo. Simplemente, y luego, bueno, pues, hago esas lecturas, ¿no? O audiciones, como se dice en castellano, audits, ¿Auditorías? eh, auditorías, gracias. Gracias. Auditorías, pues, para empresas o para, ¿no? Para personas determinadas que tengan una necesidad concreta para saber por dónde hay que tomarlo, ¿no? Entonces, lo bonito de eso es que puedo ver que el físico a lo mejor está un poco desequilibrado, necesita una ayuda, ¿no? Entonces hay un aporte en el físico, en lo anímico, por supuesto, ¿no? Y luego en lo espiritual también. Entonces, como de una manera muy global, puedo observar dónde necesita ayuda la persona, ¿no? Entonces, la experiencia obtenida pues me ha dado pie a dar estas, ¿no? Las herramientas para que el otro se pueda sentir bien en su calma, en su físico, en su, en su gran astralidad, ¿no? Y también en la búsqueda espiritual, ¿no? Aunando todo, volviendo al centro, ¿no? Y intentando sobre todo brindar conciencia. Eso es lo que se trata un poco, ¿no? Bonito. Y lo que comentabas también antes, ¿no? En esa transición que haces en el séptimo septenio de 42 a 49, que hablas en este proceso de la humildad, ¿no? De hacer esa entrega ya con en otro estado interior, ¿no? Que ya no necesitamos, como en etapas anteriores, como salir al escenario, ¿no? Como aquí estoy yo, ¿no? Ya Sí. se hace de otra manera, ¿no? Ya no necesito ese reconocimiento y... Me ha costado, ¿eh? Tengo que decirte que he tenido que ha sido un trabajo profundo y más, yo creo, de los 2 últimos años en profundidad, cercano a, pues eso, a partir de a los 49 fue cuando fue el despertar, de decir, ya no tengo que ser, ¿no? Ya soy, ¿no? Entonces, ahí empieza una humildad nueva o un acercamiento desde otra perspectiva, ¿no? Entendiendo esos impulsos de necesidad de volver a ser lo que fue, ¿no? Y entender el karma de una manera muy, muy precisa también y muy bella en ese contexto. Y sobre todo, pues siempre calibrando eso, ¿no? El acercarte con humildad, acercarte con reverencia. Ujú. Sí. Y ahora, bueno, ya yo creo que ya más o menos nos vamos acercando un poco al final, aunque como iba viendo en el desarrollo que me ibas contando, es que necesitaríamos 3 programas para entrar ahí con todas las vivencias que tienes. Ujú. Porque muchas veces pues, aprovecho también del contexto en el que nosotros nos conocemos, que es de formación de karma de la escuela Jotam de Israel, precisamente, que trabajan con biografía y karma, ¿no? Y muchas veces, pues a veces en alguna conversación o un poco a nivel, digamos, popular, siempre se interpreta el tema del karma, pues de una forma, pues muy, como muy naif, ¿no? Y muy, Sí. Ujú. eso, ¿no? Te das un coscorrón y el de al lado te dice, toma, eso por tu karma, ¿no? Que es que habrás Sí, hecho, ¿no? Cosas muy, sí, muy sí. inocentes, ¿no? Pero en tu biografía, bueno, y en la de todo el mundo, ¿no? Pero se puede apreciar siempre como hay encuentros kármicos, como hay sucesos que aparentemente en un plano no sabes esto por qué ha pasado, ¿no? Como hablábamos Ujú, de ese regalo en el concurso con 15 años, pero que son puntos de inflexión muchas veces en la vida, ¿no? Que a veces ujú, pasan y no te das cuenta porque ya estás en la corriente, pero haciendo un trabajo biográfico o haciendo una revisión de la vida, dices, ostras, es que si no me encuentro con esta persona en la vida o si no gano ese concurso, fíjate luego ujú, ujú. cómo esa influencia, ¿no? Como luego está esa parte de la cultura del judaísmo con ese interés que te despierta el libro, ¿no? Sí, Eso comentarlo porque a veces se queda ahí como en algo anecdótico muchas veces en la vida de las personas y revisándolo y observándolo con un poco más de atención o, bueno, siempre consultando, ¿no? Con la persona, no puede venir uno de fuera y decir, uy, eso es importantísimo, eso es relevante, claro. siempre esa Ujú, validación la tiene que dar la persona que lo vive, ¿no? Por supuesto, pero que llama la atención, ¿no? También en como hay tanta riqueza y tanto colorido en tus vivencias, ¿no? Pues, y bueno, tú también lo has remarcado, también has señalado aquí y aquí, ¿no? Estos son puntos muy
que luego traen cambios y traen, Sí. son aspectos, ¿no? Que luego influyen mucho, ¿no? En en tu trayectoria o también te ayudan a descubrir aspectos que están un poquito ahí más profundos y vas poniendo atención ahí, ¿no? Eso es. Sí, así es. ¿Cómo has vivido esta relación ahora en la formación con el karma, con más profundidad, ya con lo que Me tú ha ya gus traías, ¿no? Pues creo que me ha gustado muchísimo el poder hacer de nuevo esa introspección desde este prisma, ¿no? Eh, que ha aportado mucha riqueza y muchísima más apertura y de reconciliación y de sanación al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que te da, te da unas pautas muy, muy claras exactamente del para qué, ¿no? Y el para qué esto ocurre y los grandes movimientos de todo el mundo espiritual y de tu propia alma, ¿no? Del contrato que traes para poder redimir y para poder, pues eso, hacerlo mejor y ser mejor, ¿no? Y mejor persona, pues para poder ayudar a la humanidad, ¿no? De que evolucionemos desde el corazón y no desde los parámetros que estamos usando en este momento, ¿no? Entonces creo que fue un punto muy bonito de encuentro, pues justo antes de mis 55, casi, un año y pico antes, pero vamos, que por ahí ya estaba otra vez como el impulso, sí, y vuelta de nuevo, cierro, ¿no? Empiezo en Israel, vuelvo otra vez a Israel, ¿no? Con Jotam, termino ahí cosas con él, y eso es un impulso nuevo que me ha traído pues un gran comienzo de nuevo, ¿no? Entonces es Ujú. muy bello verlo así. Que todas las Qué cosas bueno. pasan para un para qué, ¿no? Y no quedarse en la víctima de los porqués, ¿no? Sí, cuando estamos ahí en ese victimismo de como que todo va pasando así de una forma fortuita o fíjate, me vuelve a pasar esto, ¿no? Y no Claro, nos ponemos en la posición, ostras, es que esto ya me ha pasado unas cuantas veces en la vida, ¿no? A ver si me quiere decir algo, ¿no? claro, claro. Entonces es una belleza, es una comprensión muy rica de tu propia biografía y, y es un gusto el poder, ¿no? Encarnar, hacer el trabajo para poderlo luego ofrecer a personas. Y Ujú. bien, en ese servicio, ¿no? Hacia el que al final también Eso es. en la segunda etapa de la vida ya vamos poco a poco despertando, más tarde o más temprano, que al final nos vamos dando cuenta, ¿no? Que lo que vamos Sí, aprendiendo y ese interés que solemos tener a lo largo de la vida, te vas dando cuenta que el sentido que tiene es como hacer tu propio proceso y luego devolverlo, ¿no? bueno, así es, exactamente, devolverlo y darlo y soltar cosas, ¿no? Porque al fin de cuentas no controlamos nada, solamente nuestro, nuestro propio caminar. Así Eso es. es. Bueno, y ya por último, Carla, bueno, hemos tenido también la ocasión de vernos online recientemente, como te has hecho socia de la Asociación de Trabajo Biográfico Nacional de España. Ahí te hemos recibido muy contentos porque no solemos Mm, tener socios de otros países. Y bueno, en tus planes también está en un futuro igual eh, sí, estar por aquí, ¿no? No sí, sí, sabemos sí. cuándo, pero también en tus vueltas Ah, en sí, tus ciclos, ¿no? De ya sea Júpiter o no sabemos los años que sí. serán, pero bueno, está en tu agenda de vida, ¿no? Sí, sí, está en el bridge, ¿no? El puente de ya de volver a España está cerca cada vez más. Mis hijos ya empiezan a ser mayores y la idea es de volver a España, aunque teniendo también, pues eso, el Norteamérica en la mitad, porque también yo creo que hay un impulso en Sudamérica importante en el cual eh, hay una necesidad, ¿no? Pero creo que son polos muy bonitos para poder unificar. Entonces, bueno, pues esa es la intención y el hecho de estar en la asociación me hace muy feliz de estar y formar parte de una comunidad tan bella, porque además, como te comenté al principio, me encantó la energía, la verdad que existía del grupo, ¿no? Entonces creo bueno, es un poco
el unificar para poder dar más, ¿no? El unificar para poder ayudar al prójimo cuando nosotros nos estamos ayudando, ¿no? Dentro de una comunidad que tiene un objetivo en común y una visión en común, ¿no? Entonces, feliz de participar y de estar, claro, bueno, encantadísima. De decir, esta es que mi familia está por aquí, está cerquita, mi familia espiritual, ¿no? Y nosotros encantados también, que bueno, en alguna visita que hagas a España o bueno, ya también haríamos la Sí, forma a ver sí, de, coordinamos, coordinamos. claro, de conocer en persona, ¿no? A más, más biógrafos de España, también, bueno, actividades, ya estando también en la asociación, pues también podrás estar más informada de lo que se puede hacer y nosotros encantados también que tú puedas traer tu visión, tu práctica, ¿no? Ahí cada uno tiene su luz, ¿no? Como se dice en la Kabbalah, y Claro, cada uno la eso trae, es. ¿no? La aporta. Pues nada, Carla, muchísimas gracias. No te quiero quitar, que sé que vas con la agenda muy ajustada. Nada, feliz de Eh, estar aquí. Te agradezco muchísimo, muchísimo este ratito que hemos pasado, todo lo que has compartido también, que se nota que hay ahí vivencias muy íntimas, muy personales. Te agradezco mucho también que Gracias. hayas compartido y también que le da el sentido también, ¿no? A la biografía personal, ¿no? Cuando hay luces y sombras al final, que es lo que en todas las biografías hay, con mayor o menor crudeza, ¿no? Pero te agradezco mucho que hayas hecho esa visión completa y bueno, y poder ver también en ese desarrollo a esta Carla Ujú, que está en el mundo, pues aportando, ¿no? Con toda esa amalgama, riqueza de experiencias que has tenido, ¿no? Y cómo eso pasa por ti y ahora pues se traduce también en cosas muy, muy creativas, muy ricas, ¿no? En proyectos y en aportes, sobre todo siempre, ¿no? Lo más importante, algo que sea útil para el otro, que sea útil para la sociedad, que nos ayude a eso. ser mejores, ¿no? Así es. Pues nada, te agradezco mucho la invitación y feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Nos vemos. Bien, chao.